reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica y que como iglesia, pues algo que está dentro de nuestro credo, de nuestra declaración de fe, es que creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que esa palabra inspirada por Dios pues es nuestra norma de fe, de conducta, pero durante tiempo se han levantado voces para atacar, en este caso, algo singular de la Biblia y que lo distingue como uno de los libros más importantes, o lo ha distinguido y lo ha caracterizado como uno de los libros más sobresalientes en toda la historia, pues es la inspiración. En este caso, algunos han hablado de que pues la Biblia es un simple libro como cualquiera, sí, como cualquier otro libro, y, y pues no le dan el valor que se le tiene, y es por eso que han surgido diferentes teorías que vamos a hablar, que vamos a estudiar en esta hora. Y me gustaría hablar especialmente de la Biblia, donde algunas personas han declarado que la Biblia pues ha sido un manual de guía, ¿sí?, para transformación de su vida, y que la Biblia es una obra única en su género, y que dentro de esta obra o de este precioso libro pues hay cosas muy interesantes, ¿sí? Y que dentro de esas que lo distinguen pues son sus diferentes estilos, sus diferentes géneros literarios que fue escrita, y además de que fue escrita en varias lenguas y escrita durante más de 1000 años. Y también dentro de las características que a la Biblia se le tiene, pues es que es la obra que más se ha vendido, y es el único libro que desde hace muchos años se mantiene como uno de los libros de más venta en el mundo. Y también dentro de esas características, pues la Biblia es el libro que más se ha leído, porque es la obra que más se ha traducido a las lenguas, y pues hoy más que nunca se ha estado traduciendo, y que gracias a Dios por aquellas personas que eh, son están trabajando para que la Biblia esté en el idioma de la gente, y hablando acerca de grupos o de lugares, no, quizá no dentro de una ciudad, sino que aislados, que están escondidos. Y hablando de nuestro país, pues hay diferentes grupos étnicos, ¿sí?, que tienen su idioma, y que dentro de ese idioma pues se está trabajando para traducir la Biblia, para que tengan acceso a ellos. Y que dentro de estas características también puedo decir que la Biblia, de una forma u otra, siendo inspirada por el Espíritu Santo, pues satisface las necesidades espirituales del hombre, y que da principios morales, principios éticos para la vida de las personas. Y dentro también de estas características de la Biblia, pues podemos hablar de que ella, y claro, la obra del Espíritu Santo, es de que ha tenido resistencia al transcurso del tiempo, porque ha sido también uno de los libros más perseguidos, de los libros prohibidos dentro de, de comunidades, de países, de naciones, ¿sí? Y desde que empezó a escribirse, pues esta empezó a causar hasta cierto grado recelo en las autoridades, en los gobernantes, en aquellos que pues veían a la Biblia de una forma mala, pero ha tenido resistencia a la crítica destructiva también, donde se han levantado falsos maestros, o aquellos que han declarado que la Biblia, a invalidar su contenido, atacar la veracidad de la Biblia, y pues sobre todo estas cosas, pues ha surgido, o se ha levantado, o ha permanecido la Biblia. Y podemos recordar el pasaje de la Biblia que dice
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no van a permanecer, mis palabras van a estar presentes, ¿sí? Haciendo referencia de que ciertamente han pasado diferentes épocas, han pasado diferentes personajes, han pasado diferentes, cult aún culturas, ¿sí? Que han querido, restringir la Biblia, y una de las más conocidas, pues fue en el tiempo de la iglesia, ¿sí? Donde estaba prohibida la Biblia para las personas, donde solamente un tipo de autoridad, tenía o se declaraba que él tenía sola la revelación o la autoridad de Dios para leer la Biblia, para interpretar la Biblia, para enseñar la Biblia, y donde se decía que la gente no tenía la capacidad para leerla o para entenderla. Y bueno, eso trajo una sequedad espiritual en las personas, hasta que Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero, para que él fue el que tradujo la Biblia al idioma de las personas de ese entonces, y pudo tener acceso, y eso causó un despertar poderoso, un despertar, un avivamiento en aquel tiempo. Y hablando hacia nosotros en el presente, en realidad somos tan privilegiados porque tenemos la Biblia a nuestro alcance. Aún en nuestro celular podemos tener la Biblia, que hay aplicaciones que aún tienen devocionales diarios, y tenemos acceso a ellos, y podemos ser tan beneficiados, podemos ser tan llenos del conocimiento de la palabra de Dios, tenemos acceso libre a ello. Pero tristemente es que muchas de las veces no se tiene el deseo y la iniciativa, la voluntad de poder ir a la Biblia, de escudriñar las escrituras, de profundizar en ellas para aprender. De tal forma que me gustaría compartir una frase que es interesante, y dice así. Si usted puede leerla conmigo, es de que la Biblia no se siente. La Biblia se entiende, se debe de entender, y en la medida que lo hacemos, nuestra vida en Cristo será más firme y será segura. Y al referirse de que la Biblia no se siente, es de que quizá uno de los errores que mayormente cometemos es de que expresamos qué bonito siento cuando leo la Biblia, o qué bonito quizá alguien cercano a nosotros se siente feliz o se siente a gusto cuando le leen la Biblia, o cuando está escuchando alguna predicación. Pero la realidad es que la Biblia Dios no nos la dio para sentirnos bonito o para pasar un momento agradable, sino que la Biblia se nos ha dado para que, lo dice el Salmo 119, para que sea la luz en nuestro caminar, pero sobre todo para que produzca una transformación en nosotros, para que produzca cambios en nosotros, y a medida que vamos entendiendo la Biblia y vamos pidiendo al Espíritu Santo que traiga iluminación a nuestra mente, cuando estamos estudiando, escudriñando la Biblia, pues entonces podemos tener esa transformación, podemos tener esos cambios. Pero el hecho está en que apreciemos la Biblia, en que amamos la Biblia, en que tengamos el corazón dispuesto a acercarnos a ella, a que podamos entrar en ella. Y uno de los ejemplos que más tengo en mi mente grabados es de que la Biblia es como un océano, y que cada uno de los creyentes es un buzo, y aún los maestros, los pastores, aquellos que están dentro de la educación bíblica, somos como buzos, que a mayor profundidad entremos al mar, pues mayores tesoros o mayores descubrimientos podemos tener de la Biblia, mayores cosas podemos observar, mayores cosas podemos tener en la profundidad del océano. Y a mayor profundicemos en las escrituras, a mayor tengamos la dedicación de adentrarnos a la Biblia, en realidad el Espíritu Santo nos va a sorprender por todo lo que podremos encontrar, ese rico tesoro, ese descubrimiento, esas verdades bíblicas que podemos encontrar en la Biblia. Y el deseo es de que cada uno de los miembros de la iglesia pues tenga ese aprecio por la Biblia, tenga ese amor por las Sagradas Escrituras, que podamos aún tener dentro de nuestra agenda el leerla
una vez al año, ¿sí? Que cada año sea nuestra meta leer la Biblia completa, y pues eso requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tener disciplina para poder tenerla. Pero eso es lo esencial. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre reafirmando la doctrina de la inspiración al referirse de lo que está basado en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Y leo 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, estos son dos de los pasajes que hablan sobre la inspiración de las Escrituras, y que tanto Pablo como Pedro pues van a dar certeza y van a dar evidencia de que la Biblia no es un simple libro, de que la Biblia va más allá de cualquier escrito que se haya hecho por personas, que la Biblia realmente tiene algo especial que cualquier persona que pueda escudriñar o que pueda estar meditando en sus páginas, realmente va a pasar algo en la vida de esa persona. Y dentro de los muchos testimonios que yo he escuchado sobre la Biblia, he escuchado de personajes, de personas que han estado en algún momento en necesidad, y una ocasión escuché un testimonio de una persona que estaba en la cárcel y que dentro de esa cárcel le dieron un Nuevo Testamento, y que ese hombre pues siendo malo utilizaba las hojas de la Biblia para hacer sus cigarros y fumarlos, y que antes de hacer sus cigarros, se cuenta en esta historia de que él tenía que leer un libro de la Biblia, o tenía que leer la página que arrancaba para hacer sus cigarros. De tal forma que lo hizo así con todo el Evangelio de Juan. Y cuando se terminó el Evangelio de Juan, de leerlo y de arrancarlo para hacer su cigarro, la historia dice y el testimonio dice que esta persona aceptó a Cristo. El Espíritu Santo hizo una obra en su vida que redarguyó su corazón, y que lo que provocó que lo que hacía fue convencido de pecado, y al grado de que vino a la salvación, al arrepentimiento, a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Es solo un ejemplo, un testimonio de tantos que realmente producen la Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro especial, es un libro inspirado por Dios, es un libro que contiene un mensaje divino. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre tres cosas, y la primera de ellas vamos a hablar sobre puntos de vista y teorías acerca de la inspiración de la Biblia. Lo segundo, hablaremos acerca de la doctrina de la inspiración bíblica, y lo tercero es de la relación con la palabra inspirada por Dios. ¿Qué debemos hacer como creyentes en relación a la palabra de Dios? Y la verdad de nuestra lección es de que creemos que la Biblia es la palabra completamente inspirada por Dios, y que la Biblia revela al hombre la personalidad de Dios, y también revela su voluntad. Sin ella, sin la Biblia, no es posible conocer a Cristo, no es posible entender su plan de redención. Entonces, la Biblia para la iglesia, para el creyente, debe ser más que un libro, debe ser algo que realmente nos va a llevar a vivir o a conocer a Dios.
Y veamos lo primero, y que son los puntos de vista y teorías acerca de la inspiración de la Biblia. Y en este caso son algunas, y me gustaría que me siguiera y que pudiera descubrir cuál realmente es lo que nosotros creemos en cuanto a la inspiración de la Biblia. Y en este caso podemos hablar de que hay un grupo que se le denomina los liberales, y de que ellos, o su punto de vista es de que basan su idea en que todo lo verdadero viene de la palabra, viene del Padre, y por lo tanto no solo la Biblia es de origen divino, sino cualquier otro escrito puede ser de inspiración divina, y dentro de otro escrito pues están escritos filosóficos, escritos de pensamiento filosófico, de cualquier otra disciplina, hasta libros de la naturaleza misma pueden ser de inspiración divina. Y en este caso, desde esta perspectiva, la Biblia, como cualquier otro medio inspirado, pues contiene la palabra de Dios, ¿sí? Y que se considera una inspiración parcial. Y en este caso, pero que no es, que aunque ellos consideran que la Biblia contiene la palabra de Dios, no toda es la palabra de Dios. Y que además consideran que la Biblia pues tiene algunos errores. Y puede llegar a considerarse como inspiración cualquier medio por el cual el Señor esté hablando. Y que no necesariamente la Biblia, ¿sí? Aunque consideran que la Biblia es inspirada por Dios, pero también consideran que cualquier otro libro o cualquier otra forma en la cual Dios esté hablando, entonces es una forma inspirada por Dios. Es algo que Dios, que es siendo utilizado por el Espíritu Santo para hablar. Entonces, este es el primer punto de vista, o esta es la primera teoría que se habla sobre la inspiración. Después vienen los que son los neortodoxos, y que ellos consideran que la Biblia pues tiene imperfecciones, pero que Dios utiliza esta palabra imperfecta, que Dios utiliza la Biblia para confrontar al hombre en su pecado. Y entonces es cuando la Biblia se convierte en la palabra perfecta del Señor. Y esto en realidad es algo contradictorio, porque consideran que la Biblia tiene errores, ¿sí? Que la Biblia contiene errores, y que cuando una persona se acerca a la Biblia o está leyendo la Biblia y que por medio de la Biblia surge una transformación en él, entonces Dios está obrando, y es ahí donde la palabra o la Biblia se convierte en algo perfecto o algo inspirado por Dios. También ellos consideran que la escritura debe ser desmitologizada, ¿sí? Esto es que deben ser quitados todos los mitos que contiene. Y según ella, pues el lector puede, según esta forma de pensar o esta ideología en cuanto a la Biblia, según ellos, el lector puede hallar la palabra de Dios, y que dentro de ellas pues hay algunos mitos, ¿sí? Y especialmente conforme a esta ideología, son mitos todos los elementos sobrenaturales de la Biblia, como por ejemplo el mundo de los espíritus, la caída del hombre, los milagros, la deidad de Jesús, y que algunas historias del Antiguo Testamento que son simples mitos, y que dentro de estos mitos pues también están algunas leyendas, algunas fábulas que son historias inventadas, y que según esta corriente, esta ideología, pues para acceder a la palabra pura de Dios, pues hay que quitar todos estos mitos. Y es evidente que esta teoría, lejos de resolver algunos problemas con respecto a la inspiración, pues en realidad plantea otros problemas mayores. Porque si hombres falibles, en este caso, interpretaron mal la revelación divina o la Biblia, ¿quién nos asegura que hoy en día el mensaje que se predica pues es verdadero, según esta corriente? Entonces, pero la verdad es de que
la Biblia, pues todo, hay evidencia, ¿sí? Dentro de la arqueología, la geografía, la paleontología y muchas otras cosas, pues dan evidencia de lo que es la Biblia, de lo que realmente, de las historias de la Biblia, y aún dan evidencia de lugares que ocurrieron y que hay descripciones dentro de la Biblia. Y puedo decir que aún en nuestros tiempos están descubriendo cuando en el pasado hubo, se levantó la crítica por la Biblia y especialmente por el Evangelio de Juan, porque relata algunos lugares que no existían, pues, o que no había una evidencia de que hubiesen existido en ese tiempo. Y dentro de ellos está el estanque Bethesda, el de Siloé, y aún en nuestra era moderna, ¿sí? Y aún esto está registrado y es verídico, de que se ha descubierto que realmente existió el estanque de Bethesda, por así decirlo. ¿Sí? El estanque de Siloé, esos lugares que el Evangelio de Juan los menciona, donde Jesús hizo milagros y que en su tiempo la gente empezó a criticar y a decir que no existían, que solo eran inventos del escritor. La geografía, la paleontología y todo lo dentro de la ciencia, sí, pues se ha descubierto y ha dado veracidad a lo que es los escritos bíblicos. Entonces ellos piensan esto, sí. Entonces se consideran que la Biblia debe quitársele todos los mitos, las leyendas, las fábulas que tiene para realmente extraer la verdad, la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿realmente la Biblia contiene mitos, contiene leyendas o todo fue verídico en lo que está en las escrituras? También está la teoría del dictado o inspiración mecánica que se le conoce, y donde ellos consideran que Dios le dictó al hombre palabra por palabra, incluyendo la puntuación, y como el personaje, el escritor, fue como una máquina que escribió lo que se le estaba dictando y por lo tanto no involucró sus sentimientos o el contexto personal en el cual estaban viviendo. Entonces, esta teoría también avala y anula toda posibilidad de que el receptor, en este caso el escritor del mensaje, pudiera plasmar su propia forma y estilo literario. Y yo le pregunto a usted qué opina. ¿Los hombres fueron máquinas como de escribir, o en este caso una computadora que solamente escuchaba lo que Dios decía y ellos escribían literalmente lo que ellos escuchaban, de tal forma que los escritores no expresaron sus sentimientos, solamente fueron palabras, palabra por palabra lo que ellos escribieron? ¿Qué es lo que usted considera que es? Y dentro de esto, pues yo puedo hablar de que no hay duda de que algunos de los libros de la Biblia fueron escritos al dictado, o algunas secciones de algunos libros de la Biblia fueron escritos al dictado. Y especialmente si podemos hablar que de que estos dictados no fueron hechos de Dios hacia los hombres, la mayoría de ellos, sino fueron de hombre, en este caso de hombres a hombres. Y podemos hablar de Jeremías, que tenía su secretario que era Baruch, que era el que escribía, ¿sí? Esto es de que Jeremías le dictaba o le decía a Baruch lo que tenía que escribir. Pero en este caso no fue Dios el que dictó las cosas, sino fue en este caso el profeta Jeremías. Y podemos hablar en este caso también de que cuando Dios le dicta la ley a Moisés en el monte Sinaí, ya que él hablaba con él cara a cara. Asimismo, también podemos hablar de dictados, que las 7 cartas a Juan y sus profecías, en este caso dentro del Apocalipsis, sí fueron como dictados. Pero decir que toda la Biblia fue realmente los escritores fueron como máquinas para que ellos escribieran lo que Dios les decía. En realidad no podemos
avalar o no podemos creer en eso. ¿Por qué? Porque dentro de los escritos bíblicos vamos a encontrar que los personajes, los escritores, pues ellos mostraron o involucraron sus sentimientos, mostraron su personalidad, mostraron aún su educación, mostraron su contexto social, su contexto personal, para poder escribir lo que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y un poco más adelante vamos a hablar acerca de lo que es inspiración, ¿sí? Y podemos, y en este caso hay demasiada evidencia del toque personal de los escritores en los diferentes libros sagrados, ¿sí? Para suponer que Dios los utilizó a todos como como una mano que escribió lo mismo. En realidad eso es un error, porque Juan en este caso como ejemplo escribió sus impresiones sobre lo que Dios le mostró, y no solo las palabras que Dios le dictó, sino él escribe, y hablando del Apocalipsis, él escribe lo que ve, ¿sí? Y en este caso, él da evidencia en Apocalipsis de que él fue llevado al cielo, y entonces él ve, y con base a eso él escribe. No fue un dictado lo que pasó, ¿sí? Y cuando hablamos de que no es posible que Dios le haya dictado a Pablo las primeras palabras de 2 de Timoteo 4:13, las cuales en este caso reflejan solo la preocupación de Pablo por estar más cómodo en la prisión, no fue algo dictado de parte de Dios. Todo lo que esta teoría dice, lo que podría en este caso avalar, pues en realidad no tiene un sustento, porque los escritores dentro de sus libros pues tienen diferentes opiniones y diferentes formas de hablar. Y hablamos acerca de la teoría verbal plenaria, que en este caso consideran y que a la Biblia de inspiración divina, ¿sí? Y que esta ¿sí? habla sobre la inspiración, y en este caso que Dios muestra. Bueno, hay un error. Aquí está. La Biblia, como la doctrina de inspiración verbal plenaria, habla de que la Biblia es de inspiración divina, que la Biblia es de inspiración verbal, y la Biblia es plenaria e inerrante. Al referirse de que es divina porque es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, siendo Dios, se involucró en inspirar a los hombres, en entregar ese mensaje. Es verbal porque es expresada en la palabra escrita, y en este caso hubo escritos originales, escritos donde realmente los escritores plasmaron la palabra. Es plenaria porque es total, inspirada, es decir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que es inspirada, ¿sí? Que no, ninguna es un escrito de un pensamiento humano, que no es un escrito de alguna filosofía o de algo que se hayan sacado a la manga los escritos, sino que todo es inspiración de parte del Espíritu Santo. Y hablamos de que es inerrante porque está libre de todo error en sus escritos originales. Está libre de error, ¿sí? Y hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios y no por hombres, que esta inspiración abarca las palabras de la Biblia, y no solo lo que los hombres estaban viviendo en ese tiempo, sino todo lo que la Biblia incluye es de inspiración del Espíritu Santo, de inspiración divina. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el origen y desarrollo de todas estas teorías que han surgido? Y podemos hablar de que este origen son tres corrientes, y que la primera de ellas pues es el racionalismo, la segunda es la corriente del liberalismo teológico, y la cuarta es algo que se le denomina la neortodoxia, ¿sí? Y en este caso, cuando hablan acerca del racionalismo, pues desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, pues ha sido y ha estado presente la creencia de los cristianos que las palabras de Dios son que la palabra de Dios son la palabra de Dios. Pero
dentro de todo este tiempo, se han levantado personajes que iniciaron diversos movimientos, filosóficos que negaban toda posibilidad de una revelación divina. De tal forma que la Biblia, fue considerada un libro, puramente humano, si bien importante desde el punto de vista literario, pero donde solamente, podía ayudar al pensamiento de las personas y nada más. De ahí surgen estas teorías. Lo segundo es de que también, el origen de estas formas de pensar o de hacia la inspiración de la Biblia es el liberalismo teológico, y habla de que, o sostiene que la inspiración divina es algo escéptico, que realmente fue una inspiración humana, una inspiración natural, y de tal forma, se caracteriza, o sus características predominantes fueron la supremacía de la razón humana, el rechazo a todo elemento sobrenatural en las escrituras, especialmente los milagros de la Biblia. Sí, pero estas teorías pertenecían a un movimiento, teológico conocido como liberalismo o modernismo, en el cual demostró, que la Biblia pues realmente no tenía, no tiene inspiración, sino, es algo también normal. Y cuando hablamos acerca de la ortodoxia, pues hablamos acerca de que de las ruinas del viejo liberalismo nació el movimiento de la ortodoxia, y que presenta las formas contemporáneas de la inspiración parcial, en este caso que es la experiencia mística y la eliminación de mitos. ¿Sí? Esta corriente rechaza el racionalismo, pero conserva en este caso y niega también todo lo sobrenatural que contenga la escritura, niega completamente los milagros, niega lo demás. Y la neortodoxia, esta corriente también se ha vuelto, en este caso, en nuestro tiempo más radical con el correr de los años, hasta el punto de que algunos de sus integrantes estiman que Dios, y han declarado que Dios está muerto, ¿sí? De que realmente Dios o Cristo no resucitó, y se autodenominan pues ateos cristianos. Imagínense esto, denominarse cristiano ateo, con la visualización o con la idea de que algunas cosas creen del evangelio, pero algunas otras cosas no las creen. Y en este caso es la inspiración de las escrituras. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos ahora a lo segundo, que es la doctrina de la inspiración bíblica. Y dentro de ellas, pues hablamos de que la cualidad distintiva de la Biblia, la que la diferencia de cualquier otro libro, es la inspiración. Pero esta es asimismo su característica más discutida, ¿sí? De que, y cuando hablamos acerca de inspiración, es de la obra que el Espíritu Santo hizo en los escritores para entregarles el mensaje. Eso ha sido muy discutido. Y hay mucha confusión con respecto a la exacta naturaleza de este fenómeno de la inspiración. Y lo que entendemos por inspiración, pues realmente va a afectar completamente nuestra creencia o nuestro acercamiento a la Biblia. Pero, ¿qué podemos definir como inspiración? Mi definición de inspiración es de que es el acto por el cual Dios escogió a ciertos hombres y les habló su palabra a través del Espíritu Santo para revelar su voluntad, para revelar su plan, para revelar su propósito, de tal manera que estos hombres guardaron un registro fiel de la revelación divina. Eso es una definición de lo que es inspiración. ¿Sí? Es el acto por el cual Dios escogió a ciertos hombres, y dentro de estos hombres pues son los escritores bíblicos, los más de 40 escritores que están en la Biblia, y que Él les habló a través del Espíritu Santo. Dios entregó un mensaje a estos hombres por medio del Espíritu Santo, y que este mensaje era algo desconocido ante las personas. Y cuando hablamos acerca de revelación, pues es de que era un mensaje oculto a la mente humana o al pensamiento humano. Estaba oculto,
pero por medio del Espíritu Santo, Él les dio a conocer este mensaje y que este mensaje revelaba o revela su voluntad, revela su plan, revela su propósito, de tal manera que estos hombres pues empezaron a escribir lo que ellos empezaron a tener de conocimiento, de entendimiento y de, en este caso, de visualización, que dentro de la revelación también es parte de la visualización de lo que estaba ocurriendo o de lo que era este mensaje. Y podemos dar evidencia dentro de la Biblia, o más bien en la Biblia hay evidencia de todo esto que sucedió. Y hablo especialmente de la evidencia interna. En este caso, las evidencias que se encuentran en la Biblia que expresan esto, ¿sí? De que la Biblia es inspirada por Dios. Y dentro de esta evidencia, pues está, sin lugar a dudas, hablar de Jesús. Y que Jesús en ningún momento pone en duda el valor del Antiguo Testamento. Y al contrario, Él lo valida hablando de la necesidad de cumplir la ley y de cumplir los profetas. Jesús da la orden y aún Él habla y expresa y dice que Él no ha venido para invalidar la ley, Él no ha venido para hacer menos la ley de Moisés y lo que está en los profetas, sino que Él había venido para cumplirla, haciendo o dando evidencia de que realmente eso era importante, que era, en este caso a nuestro tema es de que eso era inspirado por el Espíritu Santo. También hablamos acerca del cumplimiento de las profecías, que son elementos de prueba suficiente para respaldar la inspiración de la Biblia. Es decir, que lo que se registra en el Antiguo Testamento como profecías y que se han cumplido, ¿sí? Pues eso es evidencia de que realmente solo Dios podía desarrollar, o solamente Dios, al conocer el futuro y al dárselo a conocer a sus profetas y ellos escribirlo, plasmarlo y después formado el Antiguo Testamento, ¿sí? Pues da evidencia de que realmente es un escrito inspirado por el Espíritu Santo. También hablamos acerca de la unidad, en este caso de la evidencia interna, de la unidad de los temas contenidos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que son evidencia de la inspiración. ¿Sí? Es decir que el tema que está en los temas que contiene Génesis, y que esto viene en la segunda descripción, de que se puede encontrar la persona de Jesucristo a lo largo de todo el texto del texto sagrado. Sí. Sí, y en este caso habla de Jesús. La Biblia apunta sobre Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la descripción de Cristo. De hecho, al hacer un estudio sobre todos estos temas, pues, del tema de Jesús, podemos encontrar que sí, realmente está en todos los escritos, ¿sí? Y la salvación, la redención, los eventos futuros, lo que encontramos en el Nuevo Testamento está confirmado en el Antiguo Testamento o está antecedido por lo que está en el Antiguo Testamento. Es decir, que son complementarios todos los temas. Y lo sobresaliente es de que, sin importar los años que se tardó en escribirse, y que se habla de que son como 1600 años que se tardó en escribir la Biblia, todos concuerdan, todos tienen unidad, todos están entrelazados, y esto solamente pues es una obra del Espíritu Santo haciendo en la inspiración hacia los hombres. Hablamos acerca de la evidencia externa, y es de que podemos encontrar que los historiadores, los líderes de la iglesia cristiana, pues dan testimonio y reconocen que la Biblia es inspirada por Dios. Y en este caso podemos hablar acerca de historiadores como Josefo, que escribió asegurando que no había desacuerdo alguno en los escritos de los cuales habían conocido por la inspiración de Dios. Encontramos a un líder de la iglesia, Clemente de Roma, a finales del primer siglo, declaró que la escritura eran verdaderas proclamaciones del Espíritu Santo. De Ireneo,
reconoció que las escrituras había sido hablada por boca de Dios y su espíritu. Agustín de Hipona, en una carta dirigida a Jerónimo, afirmó que solo los libros reconocidos como canónicos eran libres de errores e inspirados por Dios. Tomás de Aquino habla de que señaló que el autor de las Santas Escrituras era Dios. Entonces la lista y los testimonios que encontramos, y que lo más importante es de que esos testimonios pues están evidenciados, ¿sí? Están escritos, hay libros aún de estos personajes, y que ellos pues dan evidencia aunque no participaron dentro de la escritura bíblica, pero dan evidencia de que realmente estos libros o la Biblia es inspirada por Dios. Cuando hablamos acerca de la naturaleza de la inspiración bíblica, pues nos damos cuenta de que la Biblia pues es de origen divino, ¿sí? Es de naturaleza divina, procede de Dios. Dios tuvo el plan de tener este libro, y que en este caso significa que todo ha sido inspirada por Dios, y hablamos de que sin la inspiración, sin la palabra, en este caso sin la Biblia inspirada, pues no es posible la conversión del alma, no es posible que en este caso que el ser humano y que el creyente conozca o comprenda el plan de Dios, y tampoco se puede conocer la voluntad de Dios porque solamente la Biblia la habla. Y quizá algunos pueden tener dudas sobre la inspiración del Antiguo Testamento, pero aquí vamos a encontrar de que la frase y dentro de la evidencia que hay en el Antiguo Testamento, hay una frase que se repite mucho, y es: así dice el Señor. Y que dentro de esa frase pues hay equivalentes como así dice Jehová, así dice, y que estas frases aparecen unas 4000 veces en el Antiguo Testamento, al hacer referencia de que realmente Dios estaba entregando un mensaje. El Espíritu Santo estaba entregando un mensaje a estas personas para hablarlo, y que después de que lo hablaron pues ellos lo plasmaron, lo escribieron, ¿sí? Y eso pasó como herencia y como algo que a las generaciones futuras, empezando con Moisés y después los libros de Samuel, los reyes, David, los salmos y los profetas, empezaron a estar plasmados esos mensajes. Entonces eso es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Pero al hablar en este caso de los escritos de Moisés, él menciona que escribió lo que Dios, en este caso, le había dado. Y también encontramos como evidencia de que del Antiguo Testamento es inspirado por Dios, de que en los escritos de los profetas se encuentran expresiones como: vino a mí palabra de Jehová, como habló Dios a Ezequiel, habló Dios a Isaías, habló Dios al tal profeta, vino palabra de Jehová a esta persona, y estos, entonces, estas expresiones aparecen cientos, decenas de veces en los escritos, y esto es evidencia de que realmente Dios está involucrado en estos mensajes, en esa escritura. Y terminamos de hablar acerca de la relación con la palabra inspirada. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos toca hacer nosotros cuando tenemos un libro maravilloso que es la palabra inspirada por Dios? ¿Qué reacción debemos tener nosotros? Y lo primero es la necesidad de escudriñar la Biblia. Y vamos a hablar de que a través de la Biblia, pues Dios sigue comunicándose con el hombre. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y ellos tenían la voz y tenían la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la comunicación directa con Dios en el huerto, y después del pecado que son expulsados, entonces Dios deseaba y Dios quería que ellos siguieran comunicándose, ellos pudieran tener esa palabra de vida, tener ese mensaje de Dios. ¿Cuál era su plan? Porque dentro de la Biblia pues encontramos la voluntad de Dios, encontramos el plan, los propósitos de Dios, encontramos el camino que nosotros necesitamos para que podamos en este caso llegar a la vida eterna con Él.
Y pues Dios, dentro de su plan, pues está el de que la Biblia estuviera al alcance de las personas, a que por medio de hombres inspirados, y así como lo dice segunda de Pedro, ellos escribieran para que nosotros pudiéramos tener ese mensaje. Y Dios lo logró. Nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos una Biblia que es inspirada por Dios. También necesitamos escudriñar, y en este caso escudriñar es buscar en el texto la información que el alma necesita para comunicarse con Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que tenemos que, en este caso, como meta o como parte de nuestra labor de vida cristiana, escudriñar las escrituras, acercarnos a ella, tener el deseo de buscar. Entonces, y nuevamente leo esta frase y dice: la Biblia no es para sentirse bien, o no es para sentir un momento agradable. La Biblia se entiende, o es para que se entienda, es para que cause una iluminación en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, y en la medida que lo vamos entendiendo, en medida que lo vamos comprendiendo, va a hacer que nuestra vida en Cristo sea más firme, sea más segura en la roca que es Cristo. Y cuando hablamos acerca de beneficios de la palabra de Dios, ¿qué beneficios tenemos como creyentes al acercarnos a la palabra inspirada por Dios? Y es de que lo primero, que al leer la palabra inspirada descubrimos en ella innumerables beneficios que afectan desde la vida espiritual hasta el carácter. Nuestro espíritu se vivifica, nuestro espíritu está vivo, nuestro espíritu está ferviente, nuestro espíritu está en el fuego del Espíritu Santo, pero también nuestra vida interior, en este caso nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestro accionar diario, en nuestro caminar diario, es afectado por la palabra inspirada por Dios. También la Biblia ayuda y posee un elemento activo constante que puede, entre otras cosas, dar poder para vencer la tentación. Eso es poderoso. Y Pablo va a expresarlo en la carta de los Efesios, ¿sí? Que la Biblia, en este caso, pues tiene la capacidad de producir resultados poderosos, ¿sí? Y en este caso se le denomina como la espada del Espíritu, lo que opera en la vida de los creyentes, actúa en las personas, en el nuevo nacimiento, ¿sí? Trae verdadera libertad, y la Biblia siempre cumple el propósito de Dios en la vida de aquellos que la escudriñan, en aquellos que están cerca y que abrazan la palabra inspirada por Dios. Entonces, necesitamos acercarnos a la Biblia, necesitamos no solo comprender la doctrina de la inspiración bíblica, sino también la responsabilidad de vivirla, de enseñarla a otros, y debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo, y es necesario escudriñarla para no correr el riesgo de torcerla en la predicación, de enseñar o de extraer falsas enseñanzas, sino que necesitamos realmente acercarnos a la Biblia con responsabilidad, acercarnos a ella cuando la enseñamos con seriedad. Necesitamos hacerla. ¿Y qué podemos concluir en esta tarde? Y es de que la cualidad por excelencia que distingue a la Biblia de cualquier otro libro es su inspiración divina. Es de que el Espíritu Santo estuvo presente en ello. También hablamos de que las diferentes teorías que tratan de desvirtuar el milagro de la inspiración no corresponde a lo que la Biblia dice de sí misma, y por lo tanto son vanos intentos del hombre por demeritar el carácter sagrado de las Escrituras. Y además de que tenemos la responsabilidad de compartir con otros nuestro testimonio de fe, nuestro testimonio que ha sido causado por la Biblia. Tenemos un libro maravilloso que es la palabra de Dios. Tenemos un libro que somos privilegiados por tenerlo,
y que cuando, y creo que seguirán los ataques en cuanto a la Biblia, y seguirán, y dentro de los ataques modernos que se le hace a la Biblia es extraer o enseñar malas o falsas doctrinas de la Biblia. Pero nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es salvaguardar los principios bíblicos. Es ante los desafíos que enfrentamos como iglesia, es perseverar en la enseñanza bíblica, es estar aliados al Espíritu Santo como el autor de las Escrituras y pedir su entendimiento para nosotros. Aunque la Biblia ya está completa, no necesita nada más, no necesitamos agregarle nada más, no necesitamos ni siquiera quitarle nada de la Biblia. La Biblia es completa para nosotros. La Biblia es suficiente para nuestro caminar, la Biblia es suficiente para nuestro andar. La Biblia lo expresa el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios les bendiga, iglesia, en esta tarde, en esta noche, y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo. Si me acompaña, vamos a hacerlo.